Benjamin Graham, el padre del value investing, decía que a corto plazo el mercado es una máquina de votar y que a largo plazo es una máquina de pesar. En el sector de activos digitales, el 99% del contenido que vais a encontrar se dedica a contar votos, predicciones de precio, gráficas, objetivos. Hoy vamos a hacer el ejercicio contrario. Hoy vamos a pesar. Vamos a analizar este sector como lo haría un inversor en valor. Primero, cuál es el tamaño real de la oportunidad. Y os adelanto que hablamos de mercados que mueven cuatrillones de dólares con C al año. En segundo lugar, ¿en qué momento del ciclo de adopción estamos ahora mismo? Porque llegar pronto a lo correcto es indistinguible de equivocarse. Y en tercer lugar, la pregunta que casi nadie hace. ¿Qué activos están diseñados de tal forma que si su función se adopta, sus tokenomics no les deja otra alternativa que reflejarlo? Tres variables en un mismo vídeo: tamaño, timing y diseño. Es decir, que el precio tenga que ser diferente o que tenga que subir de precio sin que, repito, esto sea una recomendación de inversión. Y al final del vídeo vais a ver qué activo aparece una y otra vez en la intersección de las tres variables. No porque yo lo diga, sino porque lo dice la aritmética. Así que vamos a ir a por la parte más fácil de contestar, que es el tamaño de los mercados. El tamaño de la oportunidad. Y aquí el error típico es mirar a la capitalización de mercado de ciertos activos digitales. Y ese es el error. Un inversor de valor mira al mercado que la tecnología aspira a servir, lo que se conoce como el TAM, Total Addressable Market. ¿Y cuáles son los mercados más grandes del planeta? No son los que pensáis. No es el mundo del gaming, no es el mundo del metaverso y ni siquiera es el mercado de Internet. Son los mercados financieros. En primer lugar, el mercado que ya conocéis porque he cubierto múltiples veces, se encuentra la DTCC, la Cámara de Compensación y Liquidación Americana, que procesa 4.7 cuatrillones de dólares al año en valores. Has oído bien, cuatrillones. Para que os hagáis una idea, todo el PIB mundial es de unos 110 billones de dólares. La DTCC mueve más de 30 veces la economía mundial cada año y custodia cerca de 90 billones en activos. En segundo lugar, el mercado de divisas. Según la última encuesta trienal del BIS, el dato más fiable que existe se publica cada 3 años. FX, ese mercado, mueve en total 9,6 billones de dólares al día. Anualizado unos 2,4 cuatrillones. Y el segmento más grande dentro del FX son los swaps de divisas. La fontanería del dólar offshore, el famoso eurodólar del cual hemos hablado en este canal. Y el mercado número 3 son los derivados de tipo de interés, casi 8 billones diarios. El número 3 son los derivados de tipo de interés, casi 8 billones diarios. Y el cuarto son los grandes sistemas de pago como Fedwire, que mueve casi un cuatrillón al año él solo. Así que quedaos con la foto. La oportunidad no es el mercado cripto en sí, sino que la oportunidad es la infraestructura por donde se mueve todo el dinero del mundo, que hoy funciona con tecnología de los años 70, cierra por las noches y tarda días en liquidar. Ese es el edificio. Ahora la pregunta de Graham: ¿cuándo y cómo se renueva? ¿Cuándo hacemos que el edificio parezca nuevo? Porque ahora es de los años 70. Así que ya hemos cubierto la primera variable. Esta no es nueva para ti porque he cubierto en otros vídeos con más profundidad el tamaño de estos mercados. Pero hoy quiero cubrir tres variables y cruzar los resultados de esas tres variables. La segunda variable es la que cubro ahora: el momento, el timing. Porque en infraestructura financiera la adopción no es un evento, es una secuencia. Cada fase es el prerequisito de la siguiente. Y saber en qué fase estamos es lo más parecido al margen de seguridad temporal que existe en este sector. La primera fase es la custodia y el marco legal. Sin custodio cualificado y sin firmeza jurídica de la liquidación, el dinero institucional ni se sienta en la mesa. ¿Cuál es el estado? Ya está aquí. MiCA en Europa, custodios bancarios operando. Y de hecho, eso encaja perfectamente con la primera adquisición que llevó a cabo Ripple con Metaco, adquiriendo esa compañía por 250 millones de dólares. Es el primer paso que necesitan las instituciones. La segunda fase es el dinero. Monedas estables reguladas, fondos monetarios tokenizados, depósitos tokenizados. Tokenizas primero el efectivo porque sin pata de pago no hay entrega contra pago posible. ¿Cuál es el estado? Está en plena ejecución y de hecho no sorprende que Ripple haya lanzado su moneda estable RL-USD. Y en tercer lugar, la tercera fase es el colateral. La deuda pública tokenizada es el activo más simple, más líquido, más demandado como garantía. El Estado está arrancando ahora mismo
Y atentos a este dato porque es de hace unas semanas. La propia DTCC ha empezado a tokenizar Treasuries, esa institución que liquida 4,74 trillones de dólares. Eso no es una startup experimentando, es el corazón del sistema financiero. La cuarta fase es el repo y la liquidez intradía. Cuando tienes cash tokenizado y el colateral tokenizado, el primer mercado que se transforma es el repo, porque ahí la liquidación instantánea tiene el retorno más obvio. Es exactamente el mundo que la Fed y el BIS prototiparon en proyecto Pine. Si no has visto el vídeo, te recomiendo que lo veas. La fase 5 para enrollarme serían los fondos y los activos privados. La fase 6, la liquidación transfronteriza entre sistemas, es decir, el puente entre las islas. Y fijaos que llega tarde en la secuencia no porque importe menos, sino porque es la que más prerequisitos necesita. Necesita que las islas existan primero. Y la última fase, la fase 7, es el mercado completo y el retail. ¿Cuál es la lectura del inversor de valor? Estamos entre la fase 2 y la 3, lo cual significa que la tesis de fase 6 no se validan mirando su adopción hoy, sino que se validan mirando si las fases previas avanzan. Y están avanzando de forma medible, trimestre a trimestre, y eso es timing analítico, no timing de gráfico. ¿Significa que vamos a tener que esperar mucho tiempo para el mercado de utilidad? Si algo hemos aprendido con los anuncios de la TTCC en relación al primer trimestre de 2027, es que la adopción va a ocurrir de una forma muy comprimida en el tiempo. Y ahora vamos con la tercera variable, que es el diseño. Esta es la variable que separa este análisis de todo lo demás. Porque aquí viene la pregunta incómoda que el value investing obliga a hacer. Aunque aciertes el mercado y aciertes el momento, ¿captura el token el valor de la función? Es decir, ¿el precio tiene que subir? ¿O no es necesario que suba de precio? Porque os voy a dar la mala noticia primero. En muchos casos, no. El token no tiene por qué subir de precio. La historia de este sector está llena de funciones que triunfaron con tokens que no capturaron casi nada. Así que clasifiquemos los diseños por la naturaleza del acoplamiento entre función y token, de más blando a más duro. Aquí podríamos entrar en la primera categoría, que son los tokens de seguridad Proof of Stake. Las grandes plataformas. Su argumento: el valor en stake es el presupuesto de seguridad. Es verdad, pero es una restricción difusa. Es una especie de acoplamiento blando. En segundo lugar están los oráculos. El dato que asegura billones debería exigir un stake proporcional, pero en la práctica, una década de dominio de los grandes oráculos ha demostrado que la función puede multiplicarse mientras el token se queda mirando. La seguridad real descansa en la reputación y el servicio se puede pagar en monedas estables. Es un acoplamiento que básicamente gotea. Y en la categoría 3 están los activos de liquidación y puente. Aquí la función exige, importante esta palabra, profundidad. No puedes liquidar corredores de miles de millones a través de un activo sin liquidez suficiente. El slippage mata el caso de uso. Lo que he explicado en otros vídeos del diámetro de ciertas tuberías financieras, que tiene que ser suficientemente grueso para poder recibir un flujo enorme de agua que pase por esa cañería. Si la tubería es muy estrecha, el agua simplemente no es capaz de pasar por esa cañería. Por ese diámetro tan pequeño, tiene que ensancharse, con lo cual hay una correlación directa entre el precio y la utilidad. Y en la categoría 4 están los sistemas de colateralización. Aquí está el único acoplamiento, que es aritmética pura. Atentos porque este mecanismo hay que entenderlo bien. En estos sistemas, un activo externo solo puede entrar al ecosistema si alguien deposita colateral que respalde su valor. No su cantidad, su valor. Eso crea una desigualdad matemática que consiste en que la capacidad del sistema no puede superar el valor del colateral disponible dividido por el ratio de sobrecolateralización. Es un techo y no hay narrativa que lo mueva. ¿Cuál es la consecuencia? Si el activo que el sistema envuelve se revaloriza, el colateral requerido se multiplica por dos variables a la vez: la cantidad que entra y el valor de cada unidad. El sistema le lanza un ultimátum al propio token: o más valor de colateral o menos sistema. Es el acoplamiento más duro que existe en tokenomics y también el más frágil. Esa misma aritmética funciona hacia abajo en las caídas, en espiral. Es la máxima exigencia del diseño, la máxima también mortalidad. Las dos caras en la misma moneda. Así que ahora ya veis el mapa completo. 4 categorías y una tensión fascinante. Las que adoptan antes capturan menos y los que capturan más adoptan después. No existe el activo perfecto que combine todo, pero sí que existe uno que toca más intersecciones que ningún otro. Y a eso vamos, y probablemente ya lo conozcas. Así que vamos a recapitular, como lo haría Graham, variable a variable. Vamos a mirar primero el tamaño de los mercados. Este nos dice que los mercados gigantes son la liquidación de valores, el FX,
Los pagos mayoristas, cuatrillones anuales. El timing nos dice que la tokenización institucional está ocurriendo, fase a fase, de forma medible, pero atención al detalle más importante de todo el vídeo. Está ocurriendo mayoritariamente sobre cadenas permisionadas. Por ahora, hemos visto cómo va a empezar también a hacerlo encima de cadenas públicas como con, por ejemplo, Stellar. Los bancos construyen sus propias islas y las islas permisionadas tienen una característica. El valor de lo que pasa dentro no fluye hacia ningún token público. Y la tokenización no ocurre de forma aislada, ocurre de forma simultánea a la liquidación también. El sistema financiero tiene que pasar de T+2 a T+1 en las dos patas, la pata del efectivo y la pata del valor, la tokenización, de forma simultánea. La pata del efectivo se ha ido reduciendo de T+4 a T+3 a T+2 a T+1 de forma sincronizada a la transmisión del valor. El valor se transmitía en T+3, el efectivo se transmitía también en T+3. El valor se transmitía en T+2 y como consecuencia, de forma sincronizada, se tenía que transmitir el efectivo también en T+2. ¿Entiendes por dónde voy? Cuando pasemos de T+1 a T+0 con la tokenización, la pata del efectivo, la liquidación, también tiene que pasar de forma simultánea y de forma sincronizada de T+1 a T+0. Pero volviendo a las islas, vamos a imaginar que las islas no son tokenizadas o no se construyen sobre blockchains públicas. Vamos a imaginar que se hacen sobre blockchains privadas. Eso no acentúa más que el problema de que las islas no pueden liquidar entre ellas. Ningún banco central liquida sobre el ledger de otro. Ninguna cadena permisionada de un consorcio acepta la gobernanza del consorcio rival. El mundo que se está construyendo, el del proyecto Pine, el de los treasuries tokenizados, el de los depósitos tokenizados, es un archipiélago. Y el archipiélago necesita algo que, por definición, ninguna isla puede proveer: neutralidad. ¿Quién compite por ese eslabón? Muchos divulgadores te van a decir que hay distintas teorías y distintas capas. Algunos te van a decir que son monedas estables, otros te van a decir que es el dinero del Banco Central tokenizado, otros incluso se van a aventurar a decir que es Bitcoin. Pero la realidad es que la literatura financiera describe un token público diseñado exactamente para esto. En una reciente entrevista de Hugo Philion, compartió una idea con la que estoy muy de acuerdo. XRPL ha sido criticado durante años por ser la moneda de los bancos, la moneda de los banqueros. Y ahora, de una forma muy curiosa y de una forma incluso patética, nos estamos encontrando con que todos los que criticaban este argumentario se están peleando para ser la moneda de los banqueros, porque entienden que está en juego. XRPL fue diseñado para ese caso de uso. La especificación del eslabón, la liquidación en segundos, activo que no es pasivo de nadie, exchange nativo a nivel de protocolo para el cruce de divisas, controles de cumplimientos para emisores regulados, un coste ridículo, más de una década en funcionamiento ininterrumpido. Todo eso, esa especificación, la cumplen por diseño original y no por adaptación, especialmente sobre todo dos activos. Y de los dos, uno tiene además claridad regulatoria en Estados Unidos, tiene además una moneda estable institucional propia que le permite jugar los dos lados del eslabón, tiene además una custodia institucional madura y un prime broker conectado a la infraestructura de Wall Street. Sí, lo has adivinado, es XRP. Y fijaos que he llegado hasta aquí sin hablar del precio ni una sola vez. He hablado de la especificación funcional y de quién cumple el qué. Y ahora la guinda del tokenomics, conectado con la categoría 4. Alrededor de ese activo puente está creciendo un ecosistema de colateralización. Sistemas donde XRP entra como activo productivo contra colateral depositado, lo cual significa que la tesis tiene dos pisos de acoplamiento: el del propio activo puente y el de su capa de colateral. El segundo piso hereda el tamaño del primero multiplicado, con lógicamente su riesgo multiplicado también. Es una simetría simple. Así que estas son las tres ideas que me gustaría que te llevases del vídeo. La primera idea es que el value investing aplicado a los activos digitales no pregunta qué va a subir, sino que pregunta qué desigualdad matemática tiene que cumplirse para que el sistema exista a escala y qué probabilidad le asigno. La segunda idea o la segunda pregunta es que el progreso no se mide en el gráfico, se mide en las fases. ¿Qué tokenizó la TTCC este trimestre? ¿Cuánto creció el colateral on-chain? ¿Cuántos corredores liquidan ya digitalmente? Eso es pesar, no votar. Y en tercer lugar, cuando cruzas tamaño, timing y diseño, hay un eslabón: la liquidación neutral entre islas, que el propio avance de las cadenas permisionadas hace cada vez más necesario. Y hay un activo cuya especificación de diseño coincide con ese eslabón punto por punto. Yo no os estoy diciendo qué activo tenéis que comprar, simplemente os enseño la báscula y pesar.
os toca a vosotros. Repito, lo importante del sector de activos digitales no es la votación, que es lo que ocurre con los mercados a corto plazo. Lo importante del sector de activos digitales es la máquina de pesar, lo que ocurre a largo plazo. Y te pregunto yo a ti, ¿cuánto crees que pesa XRP? Si te ha gustado este vídeo, considera suscribirte. Te recuerdo que en este canal cubro todo lo relacionado con el sector de activos digitales, en concreto la transición controlada de todo el sistema financiero hacia tecnologías de contabilidad distribuida, es decir, XRP, XLM, XDC, SHX, HBAR y un conjunto de activos digitales que van a cumplir una función complementaria en el futuro sistema financiero basado, entre otras muchísimas cosas, en el estándar ISO 20022. Y todo eso englobado dentro de una transición muchísimo más compleja y profunda que consiste en dejar atrás el capitalismo, comenzar una nueva era postcapitalista, post-IA, post-trabajo, cuya transición muchos están bautizando como la singularidad económica, que consiste en el desacople del crecimiento del PIB del mercado laboral. Y todo esto explicado desde el punto de vista de las oportunidades que nos vamos a encontrar en el proceso para los inversores retail como tú y como yo en el sector de activos digitales. Eso es todo por ahora, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.